buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Señores, estuvo de visita esta semana en la República Dominicana la escritora y filóloga clásica española Irene Vallejo. Ella vino al país a recibir un doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad AP, que está en las celebraciones de su 60 aniversario. Y entonces tuvimos la oportunidad de tener por primera vez en la República Dominicana a esta escritora, Irene Vallejo, escritora y filóloga. La filología estudia la cultura a través de los textos literarios. Entonces ella es especializada en el estudio de la cultura clásica como filóloga y produjo una obra, entre varias obras que tiene, pero la obra que le ha dado fama mundial es El universo en un junco. Esta obra tiene ya más de 60 ediciones en España y ha sido traducida a unos 40 idiomas. El universo en un junco. Desde que leímos esa obra, pues quedamos fascinados. Toda persona que quiere pero ameno, eh, ese es el universo en un junco. En términos literarios, pues una gran obra. Y pues agradecemos la oportunidad de haberla tenido por aquí, de haber podido compartir con ella. Ella, entre otras cosas, dijo, dijo al referirse al rol de las universidades, dice que los retos que vive la educación dominicana, como las brechas lectoras, las desigualdades en el acceso al conocimiento y la necesidad de fortalecer competencias cognitivas, requieren instituciones de educación superior que asuman un rol más activo en la creación de una ciudadanía capaz de comprender, analizar y transformar la realidad. Eh, Al ser distinguida con el título doctor honoris causa de la Universidad AP, UNAP, defendió el papel de las academias como guardianas del pensamiento crítico, la curiosidad intelectual y la lectura profunda, elementos que, según afirmó, son esenciales para la innovación, el progreso humano y la salud democrática. Así es que felicitaciones a UNAP por este logro que honra a UNAP y honra a esta escritora que bueno, la verdad es que ha recibido todas las distinciones en el mundo y son bastante merecidas. Esta semana, por fin, se empieza a producir el traslado de los reclusos hacinados en la penitenciaría de la Victoria a la penitenciaría de las Parras en Guerra. Reconozco el esfuerzo que se hizo. El MIBET pues estuvo a cargo de esto, el Ministerio de la Vivienda,
estuvo a cargo de la reconstrucción de las Parras. La reconstrucción de las Parras, porque hubo que hacer una reconstrucción. En unos edificios que estaban terminados con poca cosa que hacer para ponerlo en operación, porque el edificio, esta administración lo recibió nuevo. Entonces se dejó deteriorar porque se cerró durante varios años por una cuestión de un proceso judicial. Un edificio que no va para ninguna parte, no va a salir caminando, no impide que se desarrolle un proceso judicial, porque si usted quiere demostrar que hubo falla en la construcción o que hubo cosas allí que no se hicieron como debieron hacerse, sencillamente usted hace el levantamiento del lugar. Hace el levantamiento del lugar, pero no va a tener un lugar cerrado varios años para entonces tener que volver a gastar más de lo que ya se había gastado para habilitarlo de nuevo. Eso la verdad es que no debe repetirse. Lo importante ya es que, bueno, peor habría sido que se dejara ya abandonado totalmente y se perdiera todo. Por lo menos, digamos que hemos aprendido la lección y ya el sistema penitenciario de la República Dominicana, con esta nueva edificación, con estas nuevas instalaciones, se supone que empieza a vivir una transformación importante. Hacemos una pausa, al regreso vamos a presentar cuáles fueron los temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Bueno, el Tribunal Constitucional acaba de producir un acto de justicia, un acto de igualdad, cuando produce una sentencia que declara ilegales, pues, aspectos, digamos, de orden disciplinario en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Pero lo hace de manera específica porque establece que es una discriminación sancionar con penas incluidas con privación de libertad a personas de un mismo sexo que sean encontradas sosteniendo relaciones. Bueno, el problema es que yo creo que esa es una situación que la sociedad la ha ido madurando mucho. Yo no creo que aquí la gente cuestione que un adulto actúe por su libre albedrío y pues actúe como su vida le mande, como él entienda que deba vivir, pero cada cosa tiene su lugar. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, no son el lugar para la expresión de las relaciones sexuales entre parejas heterosexuales ni homosexuales. Y en todo caso, esas relaciones, digamos, que son un acto de indisciplina y tienen sus sanciones internas. Bueno, ahora todas las demás serán indisciplina, pero las relaciones entre personas de un mismo sexo no podrán ser penalizadas. Yo creo que ese no es nuestro problema.
Yo creo que ese no es nuestro problema. Eh, esta semana se murió un coronel de la policía. ¿Por qué se murió ese coronel de la policía? Porque el lugar donde trabajaba era en condiciones de hacinamiento, porque él dormía al lado de los combustibles. Al lado de los combustibles. Ese sí es nuestro problema. Ese sí es nuestro problema, porque si un coronel o un sargento o un alistado tiene determinada preferencia sexual, a menos que no quiera escandalizar en su centro de trabajo y no quiera estar haciendo eso tan evidente, etcétera, eso no es problema. Eso no es problema, pero bueno. Es más, eh, digamos, toda la confusión que se desata que lo que eso realmente resuelve. Vamos, señores, a presentar, además de este, cuáles fueron los temas de mayor impacto esta semana. Adelante. El presidente Luis Abinader destituyó al administrador de la empresa de transmisión eléctrica dominicana EDET, Martín Robles, y al director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRED, Rafael Santos Pérez, tras el apagón general que sufrió el país el martes de la semana pasada. El mandatario calificó los dos cambios de directores que hizo en EDET y OPRED como apropiados y debidos. La destitución de Santos Pérez figura en el decreto número 652-25, con el cual el mandatario designó a Yael Isa Tavares en su lugar. La disposición presidencial especifica que Isa Tavares también fungirá a título honorífico como director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo, FITRAN. Isa Tavares es un ingeniero con amplia trayectoria en proyectos de transporte masivo, monorriel y teleférico. Asimismo, el presidente designó a Alfonso Rodríguez Tejada en sustitución de Martín Robles como nuevo administrador de la ETED, según lo dispuesto en el decreto número 653-25. Rodríguez Tejada es ingeniero eléctrico con una maestría en MBA, experiencia en el sector privado y cargos en viceministerios de energía. Santos y Robles ocupaban los puestos de los que han sido relevados desde agosto de 2020, cuando Abinader asumió el poder. El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Danilo Medina, encabezó un encuentro con los aspirantes presidenciales de esa organización política. En la reunión participaron los aspirantes y miembros del comité político: Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier García, Abel Martínez y Charly Mariotti. Durante la reunión se consensuó el protocolo de trabajo que regirá la competencia interna para asegurar un proceso democrático, transparente y coherente con los valores pochistas del PLD, reforzando la disciplina partidaria y la convivencia fraterna que caracterizan al partido. En la sesión de 2 horas y media se acordó convocar al Comité Central a principios del año 2026, previa reunión del Comité Político, para validar los avances consensuados. Los aspirantes presidenciales presentes, junto al presidente de esa entidad y la Comisión Electoral, coincidieron en hacer los esfuerzos necesarios para seleccionar un aspirante presidencial único en el último trimestre del 2026. En el encuentro se dejó abierta la posibilidad de que otros dirigentes con aspiraciones presidenciales también puedan integrarse como candidatos al proceso unitario. César René Peñaló Osuna, aspirante al Tribunal Superior Electoral TSE, protagonizó un momento de tensión con el presidente Luis Abinader durante su evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Peñaló Osuna cuestionó la idoneidad cognitiva de algunos miembros del Consejo, argumentando que ciertos integrantes no comprenden el lenguaje jurídico que utiliza, lo que, según él, afecta su evaluación justa. Me siento atado aquí porque hay una parte inidónea cognitivamente, declaró. El aspirante defendió su experiencia y trayectoria, asegurando ser el candidato más idóneo y recordando que ha aportado criterios que forman parte de la jurisprudencia nacional. También mencionó incidentes previos durante su evaluación en 2021, cuando afirmó que no se le consideró pese a su desempeño. El intercambio con Abinader se produjo luego de que Peñaló Osuna superara el tiempo reglamentario de 5 minutos. El presidente le pidió concluir y recordó la necesidad de respetar las reglas establecidas para todos los aspirantes. Tras el cruce, la evaluación continuó con preguntas de los miembros
miembros del Consejo, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, le preguntó sobre el régimen disciplinario de los jueces electorales, a lo que Peñalosa respondió que solo quienes manejan el derecho pueden evaluarlo adecuadamente. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Mediante la sentencia 1225-25, la Alta Corte anuló el artículo 210 de la Ley 285 que establece el Código de Justicia de la Policía Nacional y el artículo 260 de la Ley 3483 que regula el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas por considerar que violan el principio de razonabilidad y discriminan injustificadamente a las personas homosexuales. Los artículos derogados señalaban ambos que la sodomía consiste en el concúbito entre personas del mismo sexo y será castigada cuando se trate de un oficial con la pena de 6 meses a 1 año de prisión correccional. Por lo antes expuesto, este tribunal considera que el artículo 210 de la Ley 285, que crea el Código de Justicia de la Policía Nacional, y el artículo 260 de la Ley número 3483, que crea el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, ambas normas atacadas mediante la presente acción directa de inconstitucionalidad son ostensiblemente inconstitucionales. Se ha podido comprobar que las normas impugnadas violan el principio de razonabilidad, discriminan de manera injustificada a las personas por su orientación sexual, afectan la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el desarrollo del trabajo de las personas que forman parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, por lo cual ordena su expulsión del ordenamiento jurídico. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, lanzó la campaña La Ciudad que Respira, una iniciativa enfocada en la recuperación de plazas, parques y espacios públicos para devolverle vitalidad, seguridad y accesibilidad a la ciudad. Mejía explicó que una de las primeras intervenciones realizadas por su gestión fue la recuperación del Boulevard de Honduras, el Pabellón de las Naciones y el entorno de Agua Dulce, donde la alcaldía reubicó a 8 familias para transformar completamente la zona. Asimismo, destacó el impacto que estos espacios han tenido en los barrios de las 3 circunscripciones, donde la alcaldía ha ejecutado obras de ordenamiento, remozamiento y creación de áreas verdes y recreativas. Durante la actividad se presentó un audiovisual que recoge casos emblemáticos de transformación, entre ellos los parques Fernández, La Yagüita y Caonabo Beato, donde los residentes valoraron las mejoras realizadas y su efecto en la vida cotidiana de los sectores. La alcaldesa afirmó que esa transformación social busca fortalecer el sentido de pertenencia y promover una ciudad más humana, y concluyó señalando que aunque se han logrado avances, esta gran transformación apenas comienza. Etienne Vázquez Amarante manifestó junto a sus abogados a los jueces de la Suprema Corte de Justicia que se acoge al proceso simplificado de extradición y se irá de manera voluntaria a Puerto Rico a enfrentar la acusación formal de tráfico de cocaína y lavado de activos que se le imputa. El acusado corroboró lo que manifestaron sus abogados a los magistrados, quienes dispusieron que mientras se expide el decreto presidencial que ordena su entrega, sea recluido en el Centro Correccional CCR La Romana, provincia donde viven sus familiares. Según la solicitud de extradición, a Vázquez Amarante se le imputa vender 5 kilos de cocaína a un agente federal, recibir en varios pagos $2 millones, así como lavado de dinero. Las autoridades federales sostienen que el dominicano mantuvo transacciones directas con agentes encubiertos, quienes documentaron los intercambios de drogas y dinero como parte del caso. En otro orden, amplios operativos realizados en la madrugada del pasado miércoles por la Dirección Nacional de Control de Drogas y la DEA en el municipio de Boca Chica culminaron con la captura y extradición a los Estados Unidos del regidor Francisco Paulino, conocido como alias El Perro, quien era buscado por presuntos vínculos con el narcotráfico. De acuerdo con las informaciones, durante el operativo, las autoridades ejecutaron al menos 10 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del municipio. El objetivo principal era el concejal, considerado una figura política influyente en la zona. Paulino, alias El Perro, presidió la sala capitular del municipio y también se presentó como aspirante a la alcaldía. La Policía Nacional informó que fue apresado José Francisco Montero Encarnación, de 36 años, señalado como presunto autor del homicidio de una mujer y su hija adolescente, cuyos cadáveres fueron encontrados con múltiples heridas de arma blanca en su vivienda. El crimen ocurrió el pasado lunes en un pequeño apartamento ubicado en un tercer piso de la calle Mi Esfuerzo, en el sector Brisas del Este. María Morillo Morillo, de 45 años, y Elizabeth Ulloa Morillo, de 17, fueron ultimadas con un arma blanca. En el hecho también resultó
herida a otra hija de María, de 7 años, quien permanece ingresada en un centro de salud. La menor sobreviviente presenta heridas de arma blanca. La tragedia fue descubierta por la señora Berenice Morillo, hermana de la hoy occisa, quien al llegar a la vivienda alrededor de las 2 de la tarde encontró la puerta entreabierta y al entrar observó a su sobrina herida y en una habitación los cuerpos sin vida de sus familiares. Murió la tarde del pasado martes el coronel de la Policía Nacional Lucilo Francisco Vargas, quien resultó afectado durante un incendio que redujo a cenizas un destacamento en la comunidad Sabaneta, en la provincia Santiago Rodríguez. Su deceso se produjo en la unidad de quemados del Hospital Luis Eduardo Aybar Morgan, en el Distrito Nacional. El siniestro, ocurrido alrededor de las 4 a.m., consumió varias áreas internas de la dotación, incluyendo oficinas administrativas y el despacho del comandante. De acuerdo con las autoridades locales, la explosión inicial se produjo en un tanque de almacenamiento, lo que habría desatado un fuego de alta intensidad. El coronel Vargas resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo, mientras otro agente sufrió heridas más leves al intentar socorrerlo. Debido a la gravedad del caso, personal de emergencias solicitó un helicóptero para su inmediato traslado a un centro especializado en pacientes quemados. El hecho reavivó la preocupación por las condiciones estructurales de cuarteles policiales en comunidades del interior del país, donde muchos operan en espacios improvisados o sin los recursos necesarios para enfrentar emergencias de este tipo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución presentada por Estados Unidos que respalda el plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza y autoriza el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en el enclave palestino. La iniciativa, que incorpora como anexo el plan de 20 puntos impulsado por Washington, fue aprobada tras la abstención de Rusia y China, que habían manifestado reparos sobre el rol limitado de la ONU en la gobernanza futura de Gaza. El texto avala el acuerdo alcanzado el mes pasado entre Israel y Hamás para la primera fase del plan, un alto el fuego en la guerra que lleva ya 2 años y un mecanismo inicial para la liberación de rehenes. De igual forma, la resolución habilita a los Estados miembros a formar parte de la Junta de Paz, una autoridad transitoria que estará presidida por Trump y que se encargará de supervisar la reconstrucción y el proceso de recuperación económica del enclave. Además, autoriza el despliegue de una fuerza internacional de estabilización con mandato para garantizar la desmilitarización del territorio, incluyendo el desmantelamiento de armamento y la destrucción de infraestructura militar. Además, el plan estipula que las tropas de estabilización se encarguen de asegurar las zonas fronterizas de Gaza en coordinación con una fuerza policial palestina previamente entrenada y evaluada. Así también, la Fuerza Internacional de Estabilización deberá garantizar la llegada de ayuda humanitaria y trabajar en estrecha cooperación con Egipto e Israel. Finalmente, Janet Jara ganó la primera vuelta en las elecciones presidenciales de Chile 2025 al alcanzar más del 26% de los votos. A pesar de su victoria, los resultados no fueron suficientes y deberá ir a balotaje contra José Antonio Kast, quien quedó en segundo lugar con el 24%. La gran sorpresa fue el tercero más votado, el populista Franco Parisi, que dobló el resultado que le asignaban en las encuestas y obtuvo un 19.7% de los votos. Los chilenos vivieron una jornada clave, dado que fue la primera elección obligatoria en su historia. En esta elección también se renovó una parte de las cámaras legislativas del país. En este sentido, además del máximo cargo del Poder Ejecutivo, se renueva la totalidad de las 155 bancas de la Cámara de Diputados y 23 de los 50 escaños del Senado. De esta forma, Jara, candidata oficialista y primera militante comunista en liderar una coalición de izquierda y centroizquierda en una elección presidencial, deberá medirse contra Kast, candidato de la derecha conservadora, que se presenta a su tercera carrera presidencial el próximo domingo 14 de diciembre, jornada en el que está pautado el balotaje. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, en Estados Unidos se produjeron varios acontecimientos esta semana, pues, de mucho revuelo internacional.
Uno de esos acontecimientos es la ley de transparencia sobre los documentos relativos al señor Jeffrey Epstein, quien, o Epstein, quien todo sabe que fue un abusador de menores, un abusador sexual, un depravado, que murió en la cárcel o se envenenó o nadie sabe qué pasó, pero que ha desatado una gran investigación y esto involucra a muchas personas. Una de esas personas eh, es la de el economista de mayor poder durante mucho tiempo en los Estados Unidos, que es el economista Harry Sommer. El señor Sommer fue secretario del Tesoro, fue la cabeza del Consejo Nacional de Economía, secretario del Tesoro con Clinton, Comisión, Consejo Nacional de Economía con Obama, rector de Harvard, del MIT, también que del Consejo del Banco Santander, de OpenAI, de muchísimas otras instituciones. Un individuo que si se mueve a cualquier consulta, a cualquier conferencia, cuesta escucharle un momento entre 50,000 y 75,000 dólares. Es decir, un nombre cuyo prestigio pues es sumamente costoso. Todo eso queda muy derribado porque él queda muy maltratado al saberse que él usaba los servicios de, de este caballero, de este señor que pues ahora ha escandalizado a la más alta sociedad de los Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo son las paradojas de la vida. Él ha pedido disculpas, ha admitido sus errores, etcétera, etcétera, pero eso es lo que se llama la moral en calzoncillos. ¿Quién se iba a imaginar que una autoridad de ese nivel, que un hombre de ese peso, pues incurriría en, en semejante pues actuaciones? Pero así es la vida. El otro acontecimiento importante fue la reunión de Trump con el príncipe heredero de Arabia Saudita, que es a la vez también el primer ministro de Arabia Saudita. Trump lo recibió en la Casa Blanca con todas las distinciones de un monarca, eh, aviones sobrevolando en posiciones militares, una cena fabulosa, etcétera, y acuerdos también realmente muy importantes para Arabia Saudita y para Estados Unidos. Estados Unidos no había querido venderle a Arabia Saudita aviones F-35. Dos razones. Porque Estados Unidos sabe que Arabia Saudita tiene buenas relaciones con China y no quería poner esa tecnología en manos de un aliado pero inconfiable. Pero además, Israel se oponía rotundamente a que eso ocurriera. Bueno, Trump dejó eso atrás y accedió a venderle a Arabia Saudita los F-35, hicieron un acuerdo de compromiso de la seguridad de Estados Unidos
para Arabia Saudita, y entonces Arabia Saudita en cambio va a ser a duplicar, a incrementar sus inversiones en, en Estados Unidos. Y entonces ahí surgió un tema un poco escabroso, porque resulta que hay un crimen del que se ha culpado al príncipe heredero. Me refiero al asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi resultó muerto en Turquía, en el consulado de Arabia Saudita en Turquía. Él es de Arabia Saudita, él es saudí, era del entorno del príncipe heredero, se separó, se fue al exilio, empezó a escribir artículos contra la monarquía saudí, especialmente revelando algunas cosas que incomodaron al príncipe heredero, y entonces resulta que Khashoggi necesitaba un documento para contraer matrimonio en Estados Unidos. Fue al consulado, a un consulado de Arabia Saudita, en este caso al de Turquía, a solicitar la documentación. Pues le dijeron que se le iban a entregar con mucho gusto. Lo esperaron con un comando especial, lo ahorcaron y lo descuartizaron. Entonces este es un crimen de Estado que siempre se atribuyó al príncipe heredero. Ahora el príncipe dijo que esas son cosas que pasan, que se lamentan, y Trump, el príncipe heredero, no sabía absolutamente nada de eso. ¿Cómo no va a saberlo? Si fue realmente, claramente, un crimen de Estado. Pero cuando los intereses se colocan por encima de todas las cosas, estas violaciones a los derechos humanos pasan a ser sencillamente secundarias. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, vamos a presentar de inmediato las 3 preguntas que nuestro equipo formuló esta semana al experto en asuntos internacionales, don Víctor Villanueva. Adelante. ¿Qué implica la aprobación del Plan Trump para Gaza con el apoyo implícito de China y Rusia, que al abstenerse y no vetar favorecen la iniciativa? ¿Queda sepultado o pospuesta sin fecha fija la opción de creación del Estado palestino? Bueno, la creación del Estado palestino es algo que tiene muchos asteriscos en el hecho de que existe un reconocimiento internacional, existe una población identificada y existe lo que es una entidad política en términos geográficos. Por lo tanto, los elementos constitutivos de un Estado existen. Y lo que se adiciona, que le da legitimidad a esto, es el reconocimiento de 155 países en el mundo, a excepción de lo que es ya, digamos, ser miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. El Estado Palestina existe. Ahora bien, en la conjugación del ajedrez internacional es un escenario en donde Estados Unidos ha logrado calar lo que es tener un protagonismo en generar o edificar consensos sobre las circunstancias que se han presentado tras los ataques sobre territorio israelí y la reacción que ha tenido Israel sobre Hamas y Palestina. En este caso, las potencias Rusia y China lo que buscan es también mantener un status quo en su predominio geopolítico
y digamos que no se irán a contravía de los lineamientos de los Estados Unidos o los intereses de los Estados Unidos, porque también ellos tienen sus zonas geográficas de interés. Citando, por ejemplo, podemos tener a Ucrania con el caso de Rusia, el caso de Taiwán con respecto a China, y que en este cortejo es probable o puede ser que haya pasado que se le haya exigido o planteado a los Estados Unidos de que el tratamiento que te vamos a dar con el caso de Israel en Medio Oriente lo necesitamos también en nuestros intereses geoestratégicos, como el caso del Mar Meridional de China u otras zonas de interés de estas potencias. ¿Cree usted que hay conversación entre Trump y Maduro? ¿Puede producirse una negociación para la salida no violenta del chavismo en el poder en Venezuela? El propio presidente de los Estados Unidos ha establecido que han estado en conversación con Nicolás Maduro con una salida. Ha habido tendencias en los medios de comunicación, formales y no validados, de fórmulas en términos de lo que podría estar aconteciendo esta conversación, a lo cual no le doy ningún tipo de validez hasta tanto haya un informe oficial o una postura oficial de ambas partes o de alguna de las partes, pero en este caso un diálogo puede suponer que en medio de la exhibición de fuerza militar que ha estado haciendo sobre aguas del Mar Caribe los Estados Unidos pueda generar ese punto de tensión. Lo que me llama más en atención es el hecho del silencio que también juega en este caso las potencias rivales de los Estados Unidos como Rusia y China, que tienen intereses muy marcados con el caso de Venezuela. Y esto en esencia, deduzco yo, que puede ser también parte de un intercambio implícito en términos de sus intereses, de sus zonas de amortiguamiento o de interés geográfico inmediatos para darle aquiescencia a las acciones que se han estado dando en los distintos umbrales del globo terráqueo. ¿Qué representa el desafío de Barbecue a la policía de Haití? ¿Cree que están bien resguardadas las fronteras dominicanas ante cualquier conflicto en Haití? Bueno, Barbecue lo que le corresponde ahora es tener un exhibicionismo atroz. Ha dado escenificaciones de esto, ha mancillado a la población, la sigue manteniendo intimidada, ha atacado sedes diplomáticas como la de Estados Unidos, que aunque no haya sido la primera vez, ha sido a reconocimiento de los Estados Unidos, ha sido la más virulenta, digamos, que se ha presentado en su sede diplomática. Para nosotros esto siempre será una constante de tensión en términos de seguridad de nuestra frontera. En el caso de Barbecue, lo que creo que está es reaccionando antes que se consolide la Fuerza Internacional de Paz, que se espera que se afiance con el rol ya de la resolución última del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y por lo tanto, entiendo que lo que busca es mantener un status quo, evitar bajas en filas, desmoralizar tropas y un sinnúmero de cosas como esas que son, digamos, parte de sus oficios. Con respecto al interés nuestro fronterizo, República Dominicana está obligada a autoprotegerse y autocuidarse. De la capacidad militar, las autoridades en distintos periodos siempre se ha señalado que se tiene debidamente resguardada. Yo dudo que nuestro país esté debidamente organizado para elementos sensibles que pueden acontecer, como por ejemplo un éxodo masivo de personas o por otro lado una persecución en caliente de estos actores calificados como terroristas, aunque el propio Estado Dominicano no puede así autodefinirlos como terroristas, sino es competencia esencialmente de los organismos internacionales, porque no hay una ley que faculte a la República Dominicana o al gobierno dominicano de establecer esa categoría de terrorista. Por lo tanto, creo que debemos inclusive tener el debate interno de cómo vamos a preparar, cómo le vamos a dar la inmunidad de revestir de las fuerzas jurídicas a nuestras tropas, porque al ser un conflicto con otros estados,
con otro Estado, esto tiene una implicación internacional y se aduce lo que es la responsabilidad internacional del Estado dominicano y debemos tener un patrón de conducta que surja precisamente de un debate interno de la República Dominicana. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, el tema de cómo el narco ha salpicado la política sigue pues tomando cuerpo. Lo más reciente fue un operativo de la DEA en Boca Chica, detrás de un ex regidor aspirante a la alcaldía de Boca Chica que resultó apresado. Como fue apresado y decidió irse de manera voluntaria hacia Puerto Rico, requerido para responder también por narcotráfico, el señor Estián Vázquez. Estián Vázquez es el esposo, están en trámite de divorcio, pero es el esposo de la diputada Jacqueline Fernández. Están supuestamente en trámite de divorcio. El divorcio empezó cuando se inició también los requerimientos de este señor para ser extraditado a Estados Unidos. Que por cierto, lamento la situación por la que atravesó el padre de este señor Estián Vázquez, que aún en medio de esta situación decidió presentarse como aspirante para una posición en la Suprema Corte de Justicia, el juez José Lo Vázquez, juez del Tribunal Superior de Tierra, y le dieron los 5 minutos de rigor para que hiciera su exposición, no le hicieron preguntas, no mostraron el menor interés en él quería agregar algo, no se lo permitieron, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente que esta situación en que la responsabilidad penal es individual, evidentemente que causa mucha afectación, y ojalá que nos aleccione, porque de lo contrario no sabemos hacia dónde esto pueda desencadenar. Buenas noches.